Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes una vez más leyendo esta hermosa Biblia. Renovaré. Vamos con el video número 254, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Pero antes ya hablamos de el perdón, hablamos de dar gracia y ahora vamos a hablar de la alegría. La alegría y el amor son las alas para alcanzar los grandes sueños. Joan W. Herter. Juan Cabrera apenas pasaba un poco más que el cajón de tomate que cargaba sobre su pequeña humanidad de 10 años. Lo que no sabía Juan era la consecuencia que tendría para su carácter y su destino, los pensamientos que se le cruzaban por la mente a la velocidad de la luz. No tengo por qué aflojar, no puedo ni debo, pero llegar al final de la calle, la señora me confió este cajón de tomates y no puedo dejarlo caer. Después de haber caminado casi 200 metros exhaustos, Juan se ayudó con todo el cuerpo, inclinándose contra la pared para que el cajón no se cayera. Dejó que su carga resbalara despacito hasta que logró dominarla con su muslo y pudo depositarla en el lugar indicado, una metáfora de su vida. A los 10 años Juan supo sin saberlo que nadie llega a la cima venciendo a los demás, sino venciéndose a sí mismo. Supo además que cada uno tiene sus propios infiernos y sus propias cimas. Su infierno era su casa y su cima ganarse unos pesos para alejarse de sus padres. Vivir solo a la edad de 10 años, por eso cargaba cajones en el mercado del pueblo. Juan Cabrera nació en Colonia Centro, en Coeneo, Michoacán, una cálida tarde de marzo de 1978, de una madre que había parido 5 hijos y que pariría otros tantos en el siguiente lustro. De niño se la tuvo que arreglar solo, porque su madre no tenía tiempo más que para hacer higos acaramelados, ates y chilacayotes para vender casa por casa, a fin de sostener a su familia. Su padre, un hombre muy violento, cuando estaba borracho, gastaba todo lo que ganaba en las cantinas de un pueblo cercano al caserío donde vivía su familia. Juan sabía que ante una señal de la madre, si veía venir a su padre tambaleando tarde en la noche, debía esconder todos los cuchillos y los fierros, alistar a sus hermanitos y salir como patitos en fila, huyendo por la abertura de atrás de la choza, camino a la casa de la abuela que quedaba a unos kilómetros de allí. A los 12 años Juan ya era un chico de la calle. Trabajaba duro, también se drogaba duro. Aprendió a fumar marihuana, a beber alcohol. Y cuando le sobraban unos pesos, se metía cocaína. Esa fue su vida, entre drogas y trabajos temporales, hasta los 18 años. Cuando pensó que su suerte podía cambiar, había conocido a Carmen la flaca, una bolsa de huesos que parecía llevarla el viento, con grandes ojos negros cariñosos. La noche que conoció a Carmen, Juan tuvo un sueño. Fue un sueño parecido al del esclavo judío que relata el Salmo 126. La Biblia narra que aquel esclavo vivía en el exilio, lejos de su patria, cautivo en Babilonia, sufriendo la nostalgia de la lejanía, y soñaba con ser liberado y volver a su hogar. Entonces cantó: Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloré mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos. Salmo 126, 4, 6.
Versión Dios habla hoy. Juan sueña que todo cambia, se imagina que vuelve a su casa natal, que los mismos padres, pero transformados, se imagina con sus hermanos y con Carmen. Entonces grita de alegría por la liberación. Su rostro brilla de felicidad y estalla en saltos incontenibles de júbilo. No puede más de contento hasta que descubre que todo es un sueño, como el del esclavo judío. Después de aquella noche, Juan supo algo. La única sensación de alegría que había tenido en su vida fue en aquel sueño. Pero sí podía soñar dormido, podía también soñar despierto. Quería ponerle vida a sus sueños, ser feliz, y le ofreció casamiento a la flaca. Pasaron apenas 2 años de su casamiento cuando Juan y Carmen emigraron a los Estados Unidos, cruzaron la frontera, pero a Juan le esperaban otras fronteras más difíciles de cruzar. Lo que Carmen no sabía era que Juan se drogaba para sostenerse en pie, para echarle ganas. Juan estaba pagando en su cuerpo las deudas de su infancia. Desde su niñez había intentado ahogar la angustia en el alcohol, el cigarrillo, la marihuana y la cocaína. Y desde que estaba de este lado de la frontera, le había sumado cristal, y crack. Las diferentes causas fue a parar a la cárcel 3 veces, nunca por alcohol ni por drogas, sino por incidentes menores que cualquier ciudadano estadounidense hubiera sorteado con facilidad. En que cuando venimos en caída, el destino parece empujarnos aún más al abismo. Cada vez que Juan salía de la cárcel, lo deportaban. Luego de la última deportación, cuando cruzó nuevamente la frontera hacia los Estados Unidos, Carmen ya había decidido dejarlo. Quería proteger a su único hijo, Edén, de los desvaríos de su padre. Entonces los hechos se precipitaron sobre Juan con la velocidad del rayo. Todo parecía indicar que Juan era empujado por un viento hacia la encrucijada de su destino. Él lo intuía, sabía que debía cambiar, pero no sabía cómo. En esa semana, cuando volvió de México, la madre de Carmen tuvo una conversación con su hija. Juan no es malo, es un muchacho bueno, pero confundido. Dale una última oportunidad. Esa misma tarde el pastor adventista Pedro Rasco llamó por teléfono a Carmen para orar por ella y por Juan. Conversaron y el pastor le dijo, dale una oportunidad más a tu esposo. Al día siguiente Juan se presentó en el juzgado, pues el juez le había extendido el plazo de comparecencia para que pudiera presentarse una vez que cruzara la frontera. El magistrado sabía que Juan cruzaría la frontera nuevamente, pero la estaba invitando a que cruzara definitivamente una frontera inferior hacia la felicidad. Le dijo, he borrado tu historial porque no quiero verte más ante mí. Aprovecha esta oportunidad. Juan recibió aquellas palabras de gracia como palabras de Dios, y a los 27 años abandonó la droga y se entregó a Cristo. Estamos en Florencia, mi esposa, sentados ahora mismo, mientras escribo esta línea en el comedor de la casa de Juan Cabrera y Carmen Velázquez. Ellos están frente a nosotros con sus hijos. Edén, de 14 años, y Alonso, de 7. Juan ha construido cada mueble que decora su casa. Es un hombre prolijo, responsable, como aquel niño que cargaba el cajón de tomates. Vela por cada detalle de lo que sale de su mano prodigiosa. Carmen ha convertido aquella casa en un hogar de paz. ¿A quién tiene que agradecer? Le pregunto a Juan. Y mi suegra Celia Vargas me responde, por su amor incondicional, y a los pastores Pedro Rasco y Edwin López, por visitarme en la cárcel y mostrarme un nuevo camino. Y a Jesús, mi Señor. Tengo una profunda alegría en mi corazón. Llevo mi pasado por dentro, no puedo dejarlo, pero decido que quiero elegir de ese pasado, elijo aquel sueño que tuve de joven, elijo pensar que Dios me guió y me liberó para darme esta gran felicidad.
Dale vida a tus sueños. Juan nació de nuevo y su alegría es el don del Espíritu Santo a quienes entrega su vida a Cristo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:22. La cursiva es nuestra. La alegría de Juan descansaba en el hecho de haber nacido nuevamente. El juez le había dado la última oportunidad para que cruzara definitivamente la frontera hacia una nueva vida, pero solo Jesús podía concederle esa nueva vida. ¿Qué dice la ciencia acerca de la alegría? Una enorme bibliografía ha confirmado la relación entre la alegría y la buena salud. Por ejemplo, un estudio realizado en 36.598 personas, seguido durante más de 5 años, encontró que las personas del grupo que eran más alegres tenían un 26% menos de riesgo de morir prematuramente a causa de enfermedades relacionadas con el estrés y con difusiones coronarias. Esto se debe al hecho de que las emociones positivas inciden en los procesos biológicos, mejorando el funcionamiento del sistema inmunitario y aumentando los niveles de anticuerpos o células de defensa. Seguramente la investigación sobre la felicidad y la longevidad más importante que se ha realizado hasta el momento fue el estudio de 180 monjas que habían escrito diarios con datos biográficos en la adolescencia. Se diferenciaron las más alegres de las que no lo eran. Fueron seguidas durante 70 años y se encontró que la mayoría, el 90% de las más alegres aún vivían a los 85 años, pero solo vivía el 34% del grupo de las menos alegres. En un seguimiento posterior se verificó que del grupo de las alegres el 54% seguían vivas a los 94 años, mientras que el otro grupo solo sobrevivían el 11%. Las diferencias hablan por sí mismas del valor de la alegría. Hace muchos años que se sabe que la risa es saludable. Quizás el caso más impactante que llevó a la ciencia a conocer los efectos salutíferos de la risa haya sido el de Norman Cousins, que sufrió una enfermedad diagnosticada como epondilitis anquilosante, una parálisis progresiva poco común que ataca piernas, cuello y espalda y produce fiebre y dolores intensos en todo el cuerpo. Los especialistas le dieron muy pocas esperanzas de vida. Solo un paciente de cada 500 había logrado salvarse. Cousins razonó que si las emociones negativas enferman, entonces las emociones positivas deberían curarlo. Se encerró durante varios meses en un hotel dedicado al descanso y a mirar numerosas películas humorísticas y leer libros de humor. Empezó a automedicarse la droga de la risa. El plan dio resultado. Descubrí con gozo que 10 minutos de carcajadas genuinas producían un efecto anestésico y me permitían dormir por lo menos 2 horas sin ningún dolor. Cuando desaparecía el efecto analgésico de la risa, conectábamos otra vez el proyector de cine. No era raro que esta nueva sección derivara en otro intervalo de sueño indoloroso. Así logró recuperarse totalmente. Jesús y la alegría. Y había allí, en la sinagoga, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y haced sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años,
No se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba en todas las cosas gloriosas hechas por él. San Lucas 13, 11, 17. ¿Quién era esa mujer descubierta por Jesús en la sinagoga aquel sábado? Casi no tenemos información de ella. El texto bíblico nos deja en la oscuridad total para desentrañar los ejes principales de su existencia. El dato más importante y llamativo es que hacía 18 años que estaba enferma, sometida a condiciones infrahumanas, como un cuadrúpedo. Vivía en una silla vergonzosa y humillante. Le resultaba casi imposible establecer contacto ocular con otro adulto. ¿Qué edad tendría cuando se declaró la enfermedad? Difícilmente podría haber tenido más de 30 años, ya que el deterioro la había imposibilitado a caminar y llegar a la sinagoga. Quizás era más joven que cuando era cruz pesada, se depositó sobre sus hombros y fue doblado su columna vertebral. Quizás el esposo la habría desechado por estar incapacitada. Por eso es posible pensar que fue una mujer condenada a la soledad y al abandono. ¿Cómo sobrellevó durante 18 años ese martirio en soledad? Quizás al principio la movía la ilusión de la curación y buscó ayuda en médicos o en esos otros mercaderes de la salud que pulaban en todos los tiempos. Paulativamente el malestar físico fue generado de sección tras de sección hasta descubrir la terrible verdad de que no había remedio humano para su mal. La ansiedad se convirtió en frustración y la frustración en desamparo. Salir a la calle era exponerse a la curiosidad malsana o a la lástima de la gente. ¿Qué hacer? ¿Qué buscar? La ayuda de Dios, que era su última y única esperanza. ¿Dónde encontrarla? En la sinagoga, el lugar donde debería manifestarse el poder de Dios. Así que durante años y años su única salida de su hogar fue concurrir a la sinagoga con el anhelo íntimo de encontrar la salvación para su cuerpo y su alma, porque era lo único que encontraba en esos espacios destinados a la salvación. Solo había dirigentes religiosos embotados por su ortodoxia rigurosa y compulsiva, dominados por los imperativos del deber, que los incapacitaban para ver la alegría de la salud. También ellos eran jorobados que vivían encorvados por el peso de las obligaciones. Solo sabían de ritos y el cumplimiento estricto de las normas. Vivían bajo los mandatos del debería ser o el debería hacer. Lo único que comprendían era la rigidez y dureza de los estatutos y las normas, más que custodios de la legalidad. Eran súbditos del deber, víctimas de formalismo. Por eso Jesús aquel día mostró en qué consistía la soberanía del reino de los cielos, la auténtica religión, quiénes eran los verdaderos hijos de Dios. El gran sanador dio una lección de libertad y alegría. Sanó a la mujer y produjo seguramente la mayor expresión de gozo en una sinagoga en el día de reposo. El mensaje de libertad y alegría no fue solo para la mujer sanada y los miembros de la sinagoga del pasado, sino para todos los que por fe podemos vivir en Cristo la experiencia de una nueva vida, así como Juan Cabrera. Cuando se produjo el milagro, aquella mujer estalló espontáneamente en alabanza y alegría por la intervención divina. Imagino a aquella mujer riendo alocadamente, riendo con la boca, con los ojos, con el cuerpo y el alma, para expresar su alabanza. E imagino que aquella mujer había seguido riéndose por el resto de su vida, porque sentía que esa risa que brotaba del contentamiento la defendía de las agresiones externas y mejoraba su salud física, mental y espiritual. La risa es el sol del alma, la luz de la existencia. Mejora sensiblemente la cantidad y la calidad de la vida. Por eso, Pablo aconseja, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo,
Mateo 6:6-8. La letra subvisiva es nuestra. Aquella mujer, Juan Cabrera, a los que han decidido depositar su carga sobre Jesús, viven esta clase de alegría que solo proviene de Dios. Amén.